Final ahí en el Lincoln Financial Field en Filadelfia con una derrota agónica del conjunto del rosarino de Sebastián Becachese, un equipo de Ecuador que nos prestábamos con la verdad bastante entusiasmo a la hora de poder analizar, ver, observar qué era lo que podía hacer el elenco sudamericano y la verdad que con buenos apellidos, con jugadores de gran presente como es el caso de Piero Hincapié, William Pacho, acaso dos jugadores que vienen a disputar la última final de la Champions League, Moisés Caicedo en la mitad del terreno de juego, el volante del Chelsea siendo uno de los mejores en el puesto. Obviamente la experiencia de Ener Valencia y quizás el aporte también de Yeboah, de algunos otros jugadores, como dijimos, de experiencia y algunos otros jugadores jovencitos. Se habla ahora de una camada de jugadores jóvenes, de valores importantes, que quizás hoy tenían, tras aquel Qatar 2022, de volver a disputar un mundial bajo el ala de Gustavo Alfaro, bueno, quizás ahora tenían su punto ideal y de alguna forma una chance de redención. Dicho sea de paso, me acuerdo de aquella derrota que lo dejó fuera de Qatar frente a Senegal y hoy en este debut ante otro equipo africano, de otra valía, de otro tenor, pero bueno, terminó nuevamente cayendo. Analicemos un poquito el partido. El travesaño de alguna forma era el gran responsable de que no haya habido emociones en ese primer tiempo, que Ecuador, como dijimos, en este partido, en este fútbol de 90 minutos, pero que se divide en 4 cuartos entre las distintas pausas de hidratación y el entretiempo, Ecuador fue más profundo. Tuvo chances, como dijimos, esa que dio el travesaño de Yeboah y del propio Minda, de Alan Minda, en un desarrollo que al equipo del entrenador argentino lo llevó para donde más le podía convenir, que era la presión, la disputa y a la hora también un poco de repartir la bocha. Sabía que el partido largo, sabía que el partido de espacios, que termina haciéndolo el equipo de FAE, porque en el primer tiempo, con el gran destacado que fue Diamandé, fue que ganó un par de veces la cuerda, ganó un par de veces a Piero Hincapié y complicaba por ese sector. Lo que se sabe de los equipos africanos es que cierta ingenuidad a veces puede ser a la hora de defender, cierta propensión a cometer errores, cierta propensión a quizás quedar mal parados o quedar pagando. Fue que Ecuador, ahí fue que lo hizo bien la tarea de exigir y buscar con un Ener Valencia bien de punta, bien de referencia para tratar de molestar a los zagueros y jugadores por los costados para tratar de complicar. En ese momento fue que Ecuador, como dijimos, se chocó con el travesaño, se chocó con alguna posibilidad que tuvo el equipo de Rosarino para la apertura del marcador. Tampoco es que hay que decir que Ecuador fue lo suficientemente dominador, porque el equipo de Costa de Marfil tuvo las suyas, como dijimos, con tipo de experiencia como que sí, en el banco lo tenía Amad Diallo, que termina siendo la llave ganadora para el triunfo agónico, pero fue un equipo que quizás, y sobre todo con un buen arquero y una defensa que, como dijimos, propensa quizás a mandarse alguna, podía quedar mal parado o algún pase mal para atrás, pero lo que terminó mostrando fue bastante oficio, fue bastante picardía, e incluso llevarlo a Ecuador, a ese terreno de la lucha, ese terreno de la pelea, quitarle la pelota en un momento, como dijimos, con jugadores de buena tenencia, con jugadores de buen calibre en lo que refiere al perfil técnico y apostando a la velocidad, Entonces en ese partido largo, en esa carrera, fue como que Costa de Marfil fue edificando el momento donde sabía que podía lastimar. Ya en el segundo tiempo es que empezó a profundizarse el dominio del conjunto africano. Y ya desde las variantes, también desde la postura. El travesaño, que no hay que olvidarse, que lo salvó al conjunto sudamericano, una buena chance de Guay que pegó justamente en el larguero, que parecía endemoniado, ¿no? A ese travesaño allí en Filadelfia, donde bueno, le negó 2 veces el grito de Ecuador y una se lo negaba a Costa de Marfil. En el desarrollo del complemento, ¿qué fue lo que encontramos? Un equipo que desde el aspecto físico, que sabía que se iba a ser fuerte, que sabía que lo podía lastimar, que sabía que lo podía complicar al elenco ecuatoriano, fue haciéndolo. También agregó dosis de fútbol, también agregó dosis de oficio, a lo que decíamos. Quizás ese equipo que se esperaba algún error, que se esperaba alguna patinada, bueno, no la terminó cometiendo, empezó a ir, los jugadores que fue poniendo su entrenador respondían a tratar de ganar el partido, mientras que justamente Becachese en un momento hace una variante para poder agarrar a Diomandé, que no le encontraba la vuelta por su sector, que se movía por izquierda, que se movía por derecha, termina trocando medio el dibujo final para sostener al jugador bravo que tenía el conjunto africano. En esas variantes fue que después de la segunda pausa de hidratación, bueno, la del complemento,
es como que en ese momento, bueno, lo generó con Fofana, esa buena chance de ese jugador que es Gonzalo Plata, que es un jugador que lo hemos visto muchas veces en el Flamengo, en la Copa Conmebol Libertadores, brillando, convirtiendo goles, siendo importante. En este partido tuvo un mejor segundo tiempo que primera etapa, quizás le costó asociarse o encontrar los momentos de estelaridad. Allí cuando ya Ecuador había resignado chances de ataque, donde Ener Valencia prácticamente pasó desapercibido a lo largo de todo el complemento, también un poco a lo largo del partido, no tuvo demasiadas ocasiones, más allá de esa en el amanecer que pega un poquito en el palo y el arquero Fofana, tuvo esa chance de Plata que lo hizo lucir al arquero de Costa de Marfil, al marfileño. Ahí era que entonces Ecuador se le presentaba en una diatriba, que era ir a por el triunfo final, porque se sabía que en este grupo, que recordemos que Alemania goleó en primer turno a Curazao, algo esperable, pero una diferencia con ese 7-1 de más 6, vos sabés que prácticamente se sabe que Curazao va a ser el eslabón débil del grupo en el que todos los equipos van a hacer diferencia. Y un poco lo vimos esa postura a veces en el Mundial de Clubes, que lo vimos con algunos equipos para hacer diferencia. Entonces quizás a vos te obliga, porque si bien se sabe que este Ecuador es más que Curazao, a veces tener que jugar un partido en el que tenés que ganar por una diferencia muy abultada, se puede complicar las cosas, más allá del calibre. Entonces, esa goleada esperable, esa goleada que se tenía en los planes de Alemania, sabía que este mano a mano. La lógica marcaría que Alemania debería ganar la zona, Alemania debería ganar el grupo, más allá de que recordemos la tendencia alemana, teutona, que viene a quedar afuera en las dos fases de grupo anteriores, de Rusia y de Qatar. Pero bueno, hoy arrancó con el pie derecho y en este mundial que permite que algunos equipos que salgan terceros puedan clasificar, será difícil imaginar que el equipo de Julian Nagelsmann se queda fuera de esa contienda. Movámonos nuevamente al partido de Ecuador. ¿Qué era lo que decíamos? En ese paquete de partido, entonces tenía la cuestión que decís, era sumar en el debut, era pasar un partido contra el que se supone que va a ser el rival directo a la hora de poder disputar un segundo puesto. Entonces ahí fue que Ecuador termina quedando expuesto. ¿Por qué? Porque esa idea de modificar, de reforzar, de fortalecer el sector defensivo para que no lastimara más Diomandé, termina siéndolo sin gol. El defensor que desborda, aparece, juega al medio para Amad Diallo y termina convirtiendo el gol. Antes Galíndez, el muy buen arquero que tiene de experiencia Huracán, había evitado la derrota de su equipo con un par de buenas intervenciones. Tuvimos anoche buenos arqueros, más allá, aparte del travesaño que no permitió el gol con anterioridad, también los dos arqueros estaban haciendo una tarea más que correcta. En el caso de Galíndez quizás manejando los tiempos. Entonces Ecuador en ese ida y vuelta sabía que en ese palo por palo en lo físico podía perder, porque como dijimos, la modificación del esquema, más la postura inicial, más el desarrollo del complemento, se iba a hacer fuerte el equipo de Costa, el equipo marfileño. Entonces lo que terminó logrando bien el equipo africano fue que en ese despliegue terminó encontrando el gol y el jugador del Manchester United terminó convirtiendo lo que sería la única emoción allí en la noche en Filadelfia. Lo buscó con hombría, lo buscó con vergüenza deportiva, con algunos corners, hasta el minuto 98 que casi se jugó de este partido, el equipo de Baicachese trató de ver por dónde y si podía rescatar algo. Lo decían un poquito de si por qué Galíndez no fue a buscar esa última pelota en ese último corner. Sonaba bastante apresurado, porque recordemos que si bien la derrota te deja sin una derrota te deja sin el margen de error de los grupos que clasificaban dos. Cuando vos tenés la chance de ser el mejor tercero, quizás a veces es importante no sufrir una peor diferencia de gol, porque lo que decíamos antes, lo de Curazao, se supone que Ecuador lo va a derrotar. Ahora, no es lo mismo tener que derrotar a un equipo por 5, 6, 7 goles que tener que ganarle por la mínima o por un margen más normal, más habitual. Así que ha caído el conjunto ecuatoriano, algo que nos entusiasmaba en lo personal, un equipo de jóvenes valores, pero también de jugadores de experiencia y de gran presente. Si estamos hablando que 2 de los 4 defensores jugaron la última final de Champions League, y no como menos actores de reparto, Piero Hincapié, acaso William Pacho, si no es uno, está entre los mejores zagueros del mundo, peguen el palo, el muy buen defensor del Paris Saint-Germain y también el defensor del Arsenal con pasado en el fútbol argentino. Bueno, estamos hablando de que había una buena apuesta. El caso de Moisés Caicedo termina quedando en deuda, termina siendo un feo sabor de boca, porque nos recuerda que el Qatar, con el equipo perdiendo frente a Senegal esa última fecha, con el gol de Koulibaly, que lo dejó sin posibilidades. No es que Ecuador no tenga de las mismas para poder clasificar. Tendrá un partido duro frente a Alemania, donde deberá ser inteligente, donde deberá saber por dónde y cómo explotar, más allá que el conjunto alemán hoy prácticamente
recibió ese gol que fue un cimbronazo, pero bueno, Ecuador sabe que contra Alemania y deberá sumar algo, tratar de sumar algo, porque en el caso de que pierda, entre comillas vamos a la cuestión lógica, que no las hay en este torneo, no las hay en este torneo, en el Mundial nunca hay lógica, pero en el caso de perder, y lo va a obligar contra Curazao a una diferencia muy abultada, y tomando en cuenta que, como dijimos, clasifican algunos los mejores terceros, pero la diferencia de gol puede pesar, más allá que no es muy negativa, es cierto. Pero bueno, vamos a ver un poco este conjunto ecuatoriano que termina perdiendo en el debut y empieza a marcar una tendencia para los equipos sudamericanos. La derrota del otro día de Paraguay, ahora esta derrota de Ecuador. Veremos un poquito también qué depara mañana con Uruguay y obviamente el próximo martes con la selección argentina frente a Argelia. Hoy por hoy, no quiero decir en el Mundial de las sorpresas porque hasta ahora se están dando bastantes lógicas. Ahora, es el Mundial para no dar nada por sentado. Es el Mundial para entender que las reglas han cambiado por algunas cuestiones arbitrales, por algunas cuestiones de normas y que no se puede dejar ningún detalle librado al azar. No pareció Ecuador, sobre todo con su entrenador, alguien que deje detalles librados al azar, porque es un tipo muy estudioso, es un tipo muy táctico, más allá que allí tiene cierta reticencia, como le decía un poquito Francisco Alí, enviado de Bermuda Deportivo, que decía que incluso silbaron y ya se sabía de ciertos cuestionamientos para con el director técnico rosarino. Pero en esos detalles es como que hoy Ecuador se quedó con las manos vacías, y estas cosas son las que te hacen marcharte antes de un mundial.